Muchas gracias, señor presidente. Yo, en primer lugar, quiero agradecer al señor ministro del Interior, al general director de Carabineros y a nuestros especialistas que nos han dado distintas visiones sobre una norma que no solo en nuestro país, sino que yo he tenido la oportunidad de estudiar el debate que se ha seguido en sociedades democráticas gobernadas por la izquierda, por la derecha, se ha producido respecto de estas disposiciones legales. Lo primero que yo quisiera señalar es que se ha hecho respecto a este proyecto de ley una afirmación que es falsa, y yo creo que uno puede tener diferencias de cómo soluciona un problema. Lo que no puede es adulterar la verdad. Y lo quiero decir derechamente, no respecto de quien han expuesto aquí, pero sí quiero señalar que la afirmación de que esto pretende criminalizar las manifestaciones públicas que se realizan tal como lo permite nuestra Constitución en forma pacífica es absoluta y completamente falso. Y en la política, cuando se comienza a discutir sobre la base de premisas que se distorsionan intencionadamente con el objeto de manipular la opinión de la ciudadanía, se entra en una vertiente extraordinariamente peligrosa. Uno podrá estar de acuerdo o no en avanzar en estas normas legales en la forma como lo hace el proyecto, y varias de las exposiciones de los profesores que han expuesto apuntan en esa dirección, a sostener este no es el camino por el cual debemos avanzar, porque creo que hay un camino distinto. Lo dice particularmente el profesor Bofill, quien señala, miren, yo no soy partidario de tener el artículo 85 del Código Procesal Penal, lo hemos discutido muchas veces, yo soy partidario que se le otorguen una serie de atribuciones a la policía para resguardar los actos públicos u otras actividades desarrolladas en la vía pública, constituyan o no delitos, pero que le permita la prevención de hechos que eventualmente pudieran ser delictuales. Ese es un camino jurídico absolutamente respetable, del cual podemos debatir y discutir. Pero sostener que este proyecto de ley lo que hace es criminalizar las manifestaciones públicas, yo quisiera pedir que alguien me nombre un artículo en donde se dice que si una persona en nuestro país, 100 personas, 1000 personas, 100.000 personas salen a la calle a manifestarse pacíficamente, hay una sola norma en la legislación chilena que signifique llevar a los tribunales de justicia a quienes tienen esa conducta, porque no existe ninguna. Y por lo tanto, cuando frente a la opinión pública, sobre texto de querer desprestigiar la acción que emprende un gobierno, cualquiera que éste sea, se tergiversa la verdad, se comete a mi juicio un gravísimo error. Y acabo de dar el ejemplo de la diferencia que puedo tener con algunos señores profesores respecto de la forma de solución al problema que tenemos, pero eso es muy distinto a sostener que este proyecto de ley, como está presentado con las indicaciones del Ejecutivo, lo que busca es meter preso en castellano a quien sale a protestar en Chile, porque eso es falso. Y yo lo quiero decir con todas sus letras. Pero en segundo lugar quiero señalar algo que entiendo va a profundizar el senador Carlos Larraín, es que esto, como dijo el ministro, no es un problema solo del gobierno del presidente Piñera. Si Michelle Bachelet, cuando fue presidenta de Chile, el 21 de noviembre del año 2006, cuando estaba cumpliendo el primer año de su mandato, si mal no recuerdo, presentó un proyecto de ley bastante más duro en algunos aspectos sobre esto. Porque, entre otras cosas, este proyecto de ley, quiero señalarle, establece la responsabilidad solidaria por los daños causados en la propiedad pública o privada a quienes organizan actos públicos pacíficos. Michelle Bachelet. Yo le pido a la Secretaría que entrega una copia a los asistentes. Y este proyecto no pudo prosperar simplemente porque no hubo votos políticos en quienes eran parlamentarios de gobierno en aquel entonces para sacarlo adelante. Está firmado por doña Michelle Bachelet y por Belisario Velasco, ministro del Interior de la época. Y hace una descripción, señor presidente, que voy a leer un párrafo para la historia fidedigna de la ley. Dice, en el último tiempo hemos podido ver cómo con el pretexto de participar en legítimas manifestaciones ciudadanas, una o más personas han incurrido en conductas delictivas o dañosas que deslegitiman el ejercicio de los derechos garantizados en la Constitución y provocan diversas consecuencias en el patrimonio público y privado. Esto es particularmente importante en la medida que la violencia con la que estos pseudo manifestantes actúan, firmado por doña Michelle Bachelet, se ha presentado como un problema creciente, porque las personas que toman parte en estos actos vandálicos suelen hacerlo ocultando sus rostros. Ocultando sus rostros.
Es el mismo mensaje, ocultando su rostro, y porque las policías no cuentan con los medios de prueba idóneos para su identificación y persecución. Lo que está diciendo el gobierno de doña Michelle Bachelet en su época es que el hecho de ocultar el rostro en una manifestación pública se traduce en un impedimento grave para que las policías puedan identificar a quienes cometen desmanes. Entonces esto no es un problema de Estado, no es un problema del gobierno del presidente Piñera, es un problema de Estado. Segunda consideración que yo quiero hacer, señor presidente, porque voy a terminar con una pregunta. A mí me sorprende de los invitados, pero particularmente de Amnesty International, que no diga una palabra respecto a los derechos humanos y cómo protegerlos mejor, respecto de los 1.115 carabineros que el año 2011, chilenos, compatriotas, fueron brutalmente agredidos en manifestaciones públicas, muchos de los cuales no pueden seguir trabajando. No sé si los derechos humanos de los carabineros en Chile son categoría B. Yo no lo creo. Porque además quiero decirle que es la institución más prestigiosa de Chile, mucho más que este Parlamento. Y lo ha demostrado durante años todas las encuestas de opinión pública. Ni tampoco los 847 carabineros heridos el año 2002, sino los 253 que están ahora. Esos carabineros no he visto nunca a ninguna organización de derechos humanos levantar la voz un segundo para señalar que es necesario establecer normas de resguardo sobre ciudadanos cuya única misión es proteger a los chilenos de los actos de vandalismo. Los carabineros no están para impedir que se realice una manifestación pacífica. Los carabineros están para resguardar a la gente decente que es víctima, como dice el mensaje enviado por la propia expresidente Bachelet, que se presentan como pseudo manifestantes. Ni tampoco he visto decir nada de cómo se puede establecer una legislación que realmente ampare a quienes son víctimas de estos desmanes, porque estos desmanes no afectan la casa de los parlamentarios por regla general. Afectan a los pequeños comerciantes que los saquean, les destruyen sus propiedades públicas, sus propiedades privadas, les destruyen sus locales comerciales, les destruyen sus kioscos de diario, pero los derechos humanos de ese grupo chileno, perdónenme, no los veo en ninguna parte. Ni he visto jamás al Instituto de Derechos Humanos nunca levantar la voz por ellos, y si lo han hecho, me gustaría tener los documentos, porque el distinguido abogado y amigo de toda la vida, y lo digo con mucho aprecio y cariño que nos viene a representar, el señor Fernández, sabe perfectamente que digo la verdad. Entonces, el doble estándar respecto a la protección de los derechos y preocupación de los chilenos en esta materia es muy grande. Porque con la misma fuerza que uno protege el derecho de un joven o de un adulto a protestar pacíficamente por el ejercicio de un derecho que considera justo, se debe defender el derecho del chileno que, producto de esa manifestación, grupos violentos actúan y les provocan grave daño. Porque son seres humanos iguales. Pero este es un país tan especial que solo cabe condecorar a los carabineros, porque tampoco conozco calles que lleven el nombre de carabineros heridos. No conozco calles de carabineros heridos, ni asesinados, ni quemados, como he visto, ni que les peguen con un skate en la cabeza, o que un señor lo atropelle y sale en la televisión, lo tire 3 metros para arriba, pero hay un juez de garantía que dice, no, mire, no hubo delito flagrante, y lo deja libre, y tiene que actuar la Corte de Apelaciones posteriormente, porque atropellar a un carabinero, perdóneme, vaya ese carabinero haber cometido el error de haber siquiera acercado 1 centímetro y haber tocado a un manifestante, porque vienen 10 organizaciones de derechos humanos y le piden que lo encarcelen. Y además, en mi modesta opinión, comete el error muchas veces de suspenderlo en su cargo. Yo, perdónenme, creo que en esto hay un grado de abandono de la legislación chilena de las policías, y particularmente Carabineros, enorme, y de las organizaciones de derechos humanos, que no han tenido el coraje y la fuerza moral para salir a defenderlos como corresponden, porque no defienden a la gente cuando violan brutalmente sus derechos humanos. Y quisiera terminar, señor presidente, con 2 reflexiones y 2 consultas. Mi primera reflexión: el proyecto está para una situación muy clara, de resuelve un problema. Nosotros tenemos hoy día un artículo que es el 269, que lo que establece es una norma absolutamente ridícula a esta altura. El artículo 269, porque no se lee, es decir, los que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular
o con cualquier otro fin reprobado, incurrirá en la pena de 61 días y 540 días. Ese es el delito de desorden público en Chile. O sea, hay que perturbar la tranquilidad pública para injuriar. Para injuriar. Eso es lo que establece la norma del 269 hoy día. Y lo que hace el proyecto del gobierno es decir, mire, nosotros vamos a cambiar esa disposición legal actual por una disposición distinta en el cual nosotros vamos a establecer casos o hipótesis, no de desórdenes públicos, de desórdenes públicos cuyas consecuencias son gravísimas, porque dice, será castigado con la pena de 61 días a 3 años, dice, a quienes cometen desórdenes públicos graves, pero no cualquier desorden público, sino que señala además que tenga por finalidad la acción de esa persona, paralizar o interrumpir, pero no paralizar o interrumpir de cualquier manera, sino que con fuerza en las cosas o violencia en contra de las personas, servicios públicos básicos, como se describen, o de emergencia, electricidad o combustible. O sea, se trata de una persona que va a un acto público, que comete desorden público, pero no cualquier desorden público, sino que se preocupa él responsablemente de querer, por la fuerza o con violencia contra las personas, impedir que funcione algún servicio básico. O interrumpir de la misma forma, ejerciendo fuerza en las cosas o violencia, la libre circulación de puentes y caminos. No se trata de un grupo de personas que se para e impide el tránsito por un puente. Se trata de la persona que por la fuerza impide que el puente sea utilizado. Y más aún, solo lo sanciona siempre y cuando se resista a la acción de la autoridad. Es decir, si la autoridad se acerca y le dice, por favor, ¿pueden despejar el puente para que la gente pueda circular? O la calle de la Alameda para que la gente pueda circular, y la persona dice, ok, nos vamos a ir, no hay ninguna infracción. Solo si lo impide, si se resiste la autoridad, en ese caso queda la sanción. Y termino con el tema de los encapuchados, porque ya habrá más tiempo para discutirlo en particular. Si lo que se señala es que cuando esas conductas que es descrito, que es un desorden público grave, que se hace con fuerza o con violencia, que tiene por objeto paralizar un servicio o tiene por finalidad claramente impedir el derecho a la libre circulación, se hace a rostro cubierto, simplemente se le va a aplicar el máximo de la pena. Simplemente es eso. Esta legislación, señor presidente, es mucho más débil que la que existe en la mayoría de los países democráticos de Europa y de muchos otros países gobernados por la izquierda y por la derecha. Entonces, a mí me parece que es bueno precisarla y, por supuesto, se podrá perfeccionar con el concurso de los señores profesores en el debate alguna de sus disposiciones. Y lo último, una consulta. Yo quisiera preguntarle al ministro del Interior y al general director de Carabineros una pregunta muy concreta. Una cosa es que uno tenga que hacer un cambio en la legislación sustantiva al Código Penal para regular estas conductas, pero una cosa muy distinta, y esto lo han sostenido varios de nuestros profesores, es que muchas veces los cambios que requiere nuestra legislación no es un cambio solo de normas de tipos penales, sino que de procedimientos que permiten obtener la prueba. Una pregunta que yo quiero formularle es, ¿cuál es la razón para que en nuestro país, en forma regular y permanente, los medios de comunicación muestren a encapuchados o personas tirando bombas molotov a la policía, realizando todo tipo de desmanes, provocando daño, realizando pillería o realizando allanamientos y finalmente nadie quede detenido un día? Porque esa es la percepción que uno toma como ciudadano cuando ve la televisión. Dice, ¿cómo es posible que filmados los sujetos que tiran bombas molotov, que a veces queman a personas? Vimos la otra vez cómo se intentaba quemar un carabinero que gracias a Dios el carro lanzagua lo salvó porque le apuntó salvándolo en el último minuto. O personas que le hemos visto llorando como le han destrozado sus bienes locales comerciales, sus pequeños, digamos, lugares de trabajo. La pregunta que yo me hago, ¿qué falla no solo desde el punto de vista a lo mejor del tipo penal, sino que desde el punto de vista procesal, para que esas personas cuando tienen estas conductas realmente sean sancionadas y cuando esta conducta es más de una vez o reiterada, sean encarceladas, porque son las que le hacen más daño a las manifestaciones públicas y a la ciudadanía en general? Esas son mis consultas, señor presidente. Gracias, señor Espina.